¿Alguna vez has ignorado a alguien porque asumiste que no tenía nada que ofrecerte? ¿Has juzgado el valor de una persona por el color de su piel o su uniforme de trabajo? La historia que estás a punto de leer te hará cuestionar cada prejuicio que has tenido, porque a veces, la persona más extraordinaria en la habitación es precisamente la que todos decidieron no ver. La Torre Reforma en el corazón de la Ciudad de México brillaba como un faro de cristal y acero. En el piso 42, la sala de juntas de Grupo Empresarial del Valle era un santuario de lujo, mesa de mármol italiano, sillas de cuero alemán, ventanales, con vista panorámica del Paseo de la Reforma. El aire olía a café caro y colonia de diseñador. 6 hombres en trajes que costaban más que el salario mensual de la mayoría de mexicanos estaban sentados alrededor de la mesa. Ricardo del Valle, el CEO de 60 años, presidía la reunión con la seguridad de quien nunca ha conocido el rechazo. A su lado estaban sus socios empresarios, abogados, inversionistas, todos blancos, todos educados en el extranjero, todos parte del círculo íntimo del poder mexicano. El jeque Mansur llega en 3 horas, dijo Ricardo, revisando documentos en su iPad. Este contrato de $500 millones en Dubái nos posicionará como líderes en Medio Oriente. Todo tiene que ser perfecto. ¿Confirmaste con el traductor de árabe?, preguntó Javier Montes, el abogado corporativo. Ricardo palideció. Me canceló esta mañana. Problemas de último minuto. ¿Qué? Fernando Ruiz, el director financiero, casi escupió su café. ¿Y ahora qué hacemos? Ninguno habla árabe. El jeque apenas habla español o inglés, añadió otro socio. Sin traductor, esta reunión es un desastre. Mientras los hombres discutían con creciente pánico, la puerta se abrió silenciosamente. Entró Keisha Johnson, 50 años, empujando su carrito de limpieza. Era una mujer negra de piel oscura como la noche, con el cabello natural recogido bajo un pañuelo, vestida con el uniforme azul claro de limpieza que la hacía invisible a los ojos de los ejecutivos. Keisha había nacido en Veracruz, hija de un estibador afrodescendiente y una mujer de la comunidad afromexicana de Coahuila. Había crecido pobre, muy pobre, en una casa sin piso de cemento. Pero su madre siempre le decía, «Mija, la pobreza está en los bolsillos, no en la cabeza. Estudia todo lo que puedas». Y Keisha había estudiado, con becas, trabajos nocturnos y una determinación feroz que venía de saber que tenía que trabajar el triple que cualquiera para conseguir la mitad. «Disculpe, señor del Valle», dijo Keisha en voz baja, con la cabeza agachada como le habían enseñado en sus 15 años limpiando oficinas. «¿Puedo limpiar el baño ejecutivo?». Ricardo apenas la miró. Agitó la mano con impaciencia, como quien espanta a una mosca. Sí, pero no hagas ruido. Estamos en una crisis». Keisha asintió y empujó su carrito hacia el baño privado. La puerta quedó entreabierta. Desde ahí, mientras limpiaba los espejos y los lavabos en silencio, escuchaba toda la conversación. «Tenemos que cancelar», dijo Javier. «No hay opción». «¿Cancelar?». Ricardo se puso de pie furioso. «El jeque viene desde Abu Dhabi. Si cancelamos, perdemos credibilidad. Perdemos el contrato». «¿Y qué sugieres?». Fernando levantó las manos. «Necesitamos alguien que hable árabe perfectamente, que entienda negocios internacionales, que pueda traducir documentos legales. ¿De dónde sacamos a alguien así en 3 horas?». El silencio frustrado llenó la sala. Fue entonces cuando el celular de Keisha comenzó a sonar. Un tono simple, barato. Ella lo sacó rápidamente del bolsillo de su uniforme, avergonzada. Era Amina, su amiga en el Cairo. Keisha miró el nombre en la pantalla y su corazón se aceleró. Amina solo llamaba si era urgente. «Apaga eso inmediatamente», ladró Ricardo desde la sala. Pero Keisha vio que era videollamada. Algo podía estar mal. Sin pensarlo demasiado, contestó en voz baja. «Maravanya Amina, Kaifa Alik». «Hola Amina, ¿cómo estás?». Y comenzó a hablar en árabe fluido, perfecto, con el acento del árabe egipcio mezclado con el estándar moderno. El efecto en la sala de juntas fue instantáneo. Los 6 hombres se voltearon lentamente, como en cámara lenta, para mirar hacia el baño de donde provenía esa voz imposible. Una mujer negra, de limpieza, hablando árabe como si hubiera nacido en el Cairo. Keisha, ajena a las miradas, continuó su conversación. Hablaba de la salud de la madre de Amina, de un tratamiento médico, usaba terminología compleja. Su tono era cálido, educado,
completamente fluido. Después de 2 minutos, colgó y salió del baño para continuar su trabajo. Se encontró con 6 pares de ojos clavados en ella, todos boquiabiertos. El silencio era ensordecedor. Disculpe, dijo Ricardo lentamente, como si estuviera en shock. Usted habla árabe. Keisha bajó la mirada inmediatamente, asustada. En 15 años había aprendido que llamar la atención era peligroso. Sí, señor. Disculpe, no debí contestar el teléfono durante su reunión. No volverá a pasar. No. Espere. Ricardo se levantó de su silla, acercándose. ¿Qué tan bien lo habla? Keisha tragó saliva. Fluido, señor. Viví en Egipto 12 años. Los hombres intercambiaron miradas de absoluta incredulidad. 12 años, repitió Javier. En Egipto. Una empleada de limpieza, murmuró otro socio, su tono dejando claro lo absurdo que le parecía. Keisha sintió el viejo dolor familiar, el tono que había escuchado toda su vida, la incredulidad de que alguien como ella, negra, pobre mujer, pudiera tener conocimientos o habilidades que ellos no tenían. Pero Ricardo tenía otros planes. Siéntese, ordenó Ricardo, señalando una silla en la mesa de juntas. Señor, yo tengo que terminar de limpiar. Siéntese, repitió, pero esta vez con urgencia, no con rabia. Keisha, temblando ligeramente, se sentó en el borde de la silla de cuero. Sus manos de trabajadora manual, callosas y oscuras, contrastaban con el mármol pulido de la mesa. Explíqueme, dijo Ricardo, ¿cómo es que una empleada de limpieza habla árabe perfecto? Keisha respiró hondo. Nunca había contado esta historia a nadie aquí. Estudié lingüística aplicada en la UNAM. Comenzó, su voz baja pero firme. Tuve beca completa. Fui la primera de mi familia en ir a la universidad. Mi calificación final fue de 9 y 8. Los hombres la miraban fijamente. Conseguí una beca de la UNESCO para hacer una maestría en estudios árabes en la Universidad de El Cairo. Me fui en 1999. Tenía 23 años y nunca había salido de México. Y, presionó Fernando. Viví allá 12 años, continuó Keisha. Trabajé como traductora para la Embajada Mexicana, enseñé español en 2 universidades, traduje documentos académicos del árabe al español. Me casé con un profesor egipcio. Tuve 2 hijos allá. Hizo una pausa, y el dolor atravesó su rostro. Mi esposo murió en un accidente de tráfico en 2011. Yo estaba sola, con 2 niños pequeños, en un país extranjero. Mi familia en México tampoco tenía recursos para ayudarme. Así que regresé. ¿Y entonces?, preguntó Ricardo. Entonces descubrí que mi título de maestría no estaba revalidado aquí, dijo Keisha, y la amargura en su voz era palpable. Solicité trabajo como traductora, intérprete, profesora. Presenté mi título, mi experiencia, mis referencias. Pero, se detuvo. Pero nadie la contrató, terminó Javier suavemente. Nadie, confirmó Keisha. Algunos me lo dijeron directo. Buscamos un perfil más adecuado para tratar con clients. Otros simplemente nunca contestaron después de la entrevista. Una vez, un gerente de recursos humanos me dijo que yo era demasiado intimidante para los clientes. Bajó la mirada a sus manos. Lo que querían decir era que era negra, que no tenía el aspecto que esperaban de una profesional, que no encajaba en su imagen corporativa. El silencio en la sala ahora era incómodo. Los hombres evitaban mirarse entre sí. Tenía 2 hijos que alimentar, continuó Keisha. Renta que pagar. No podía darme el lujo de esperar el trabajo perfecto. Así que tomé el primero que me ofrecieron. Limpieza nocturna. Y aquí he estado durante 15 años, limpiando los baños de gente que nunca me mira a los ojos. Ricardo se pasó la mano por el cabello, claramente afectado. ¿Todavía puede traducir? Documentos técnicos, negocios. Keisha lo miró directamente por primera vez. Señor, puedo traducir simultáneamente una negociación completa entre árabe, español e inglés sin perder un matiz. Puedo leer contratos legales en árabe clásico. Puedo distinguir entre los dialectos de Egipto, Jordania, Líbano y los países del Golfo. Y puedo hacerlo mejor que la mayoría de traductores profesionales, porque viví el idioma, no solo lo estudié. La confianza en su voz era innegable. Demuéstrelo, dijo Fernando, pasándole un contrato en árabe. Keisha tomó el documento.
Era un contrato de construcción de 30 páginas, completamente en árabe, lleno de terminología legal y técnica. Comenzó a leer en voz alta, traduciendo al español simultáneamente. Su voz era clara, profesional, usando términos precisos, cláusulas de fuerza mayor, especificaciones de ingeniería estructural, arbitraje internacional según las leyes de Dubái. No titubeaba, no se detenía. Era como una máquina perfectamente calibrada, procesando información compleja con facilidad asombrosa. Después de 10 minutos, se detuvo. Este contrato tiene 3 problemas, dijo. ¿Problemas? Ricardo se inclinó hacia adelante. Primero, la traducción al árabe usa dialectalismos libaneses. Si su cliente es de Emiratos, podría malinterpretarse. El árabe del Golfo es más formal. Segundo, hay una cláusula sobre penalizaciones que está mal redactada. Podría interpretarse de 2 maneras opuestas. Y tercero, falta especificar la ley aplicable para resolución de conflictos. Los abogados en la sala intercambiaron miradas alarmadas. ¿Puede corregirlo?, preguntó Javier. Puedo reescribirlo completamente en árabe del Golfo apropiado, respondió Keisha. Necesito una computadora y 2 horas. Ricardo no lo pensó 2 veces. Javier, dale tu oficina. Fernando, préstale tu laptop. Se volvió hacia Keisha. Tiene 2 horas. Pero hay algo más. Señor, no puede reunirse con el jeque vestida así, dijo Ricardo, mirando su uniforme de limpieza. Aquí está mi tarjeta American Express. Vaya a Liverpool en Polanco. Compre ropa profesional, lo que necesite. Mi chofer la llevará. Keisha miró la tarjeta negra en las manos de Ricardo como si fuera una serpiente. Señor, yo no puedo. Sí puede, insistió Ricardo. Y lo hará. Porque en 90 minutos, usted va a salvar un contrato de $500 millones. Y va a hacerlo luciendo como la profesional que siempre debió ser tratada. Por primera vez en 15 años, Keisha sintió lágrimas amenazando con caer. Pero se las tragó. Sí, señor. 1 hora y media después, Keisha regresó transformada. Llevaba un traje sastre azul marino, blusa blanca de seda, zapatos de tacón moderados. Se había peinado su cabello natural, en un elegante afro recogido. Un maquillaje sutil realzaba sus rasgos. Pero más que la ropa, lo que había cambiado era su postura. Caminaba diferente, con la cabeza en alto, con la dignidad de quien finalmente está siendo vista. En la oficina prestada, revisó meticulosamente los contratos, corrigió errores, preparó notas. Cuando Ricardo entró a verificar, la encontró tan enfocada que ni siquiera levantó la vista. ¿Lista?, preguntó. Lista, respondió Keisha. Y señor, encontré 2 errores más que podrían haber costado millones en disputas legales. Ya los corregí. Ricardo la miró con algo parecido a la vergüenza. Keisha, estos últimos 15 años, no importa. Ella lo interrumpió gentilmente. Lo que importa es ahora. A las 3 en punto, el jeque Mansur al-Nachan llegó al edificio. Era un hombre imponente de 55 años, vestido con candura blanca inmaculada, acompañado de su asistente y su propio equipo de abogados. Ricardo y sus socios los recibieron en el lobby del piso 42. Detrás de ellos, profesional y serena, estaba Keisha. El jeque la vio, y hubo un momento de sorpresa visible en su rostro. Una mujer negra en un equipo ejecutivo mexicano era claramente inesperado. Pero antes de que su asistente pudiera hacer comentarios, Keisha dio un paso adelante. Assalamu alaikum, ya Sayyidi, dijo con voz clara y respetuosa, con el acento perfecto del árabe del Golfo. Tasharrafna bisiyaratikum, al-Mubaraka. Nanu fi hayata surur li istikbalikum, fi bilat al-Mexic. El jeque se detuvo completamente. Sus ojos se agrandaron. Miró a Keisha de arriba a abajo, no con desdén, sino con genuina sorpresa y lo que parecía ser respeto. Respondió en árabe rápido, y Keisha conversó con él fluidamente. Hablaron durante 2 minutos completos. El jeque comenzó a sonreír, claramente impresionado. Ricardo y su equipo no entendían ni una palabra, pero podían ver la transformación en el jeque. Su lenguaje corporal se había relajado. Estaba genuinamente complacido. Finalmente, Keisha se volvió hacia Ricardo. El jeque dice que está profundamente impresionado de que una empresa mexicana haya contratado a alguien que no solo habla árabe, sino que habla el dialecto apropiado de su región. Dice que esto demuestra respeto verdadero por su cultura. También preguntó dónde estudié. Le dije que en el Cairo. Su difunta madre era egipcia, así que sintió una conexión inmediata.
Ricardo sonrió con alivio. Dígale que para nosotros es un honor recibirlo. La reunión comenzó, y durante las siguientes 3 horas, Keisha fue absolutamente excepcional. Keisha no solo traducía palabras, traducía mundos enteros. Cuando el jeque usó un proverbio árabe antiguo sobre la paciencia en los negocios, Keisha no solo lo tradujo, sino que explicó su contexto cultural profundo, permitiendo a Ricardo entender que el jeque estaba expresando preocupación sobre los plazos sin decirlo directamente. En la cultura del Golfo, explicó Keisha en una parte, hablar directamente de problemas puede percibirse como grosero. Usan metáforas y proverbios. Tiene que leer entre líneas. Le enseñó a Ricardo cuándo hacer pausas respetuosas, cómo estructurar sus respuestas con el nivel apropiado de formalidad, cuando el jeque estaba siendo diplomático versus genuinamente interesado. A mitad de la reunión, surgió un desacuerdo sobre términos de pago. El traductor del jeque intentó explicar la posición, pero algo se perdió. Ricardo estaba confundido y comenzaba a frustrarse. Keisha intervino. Habló directamente con el jeque en árabe durante varios minutos, haciendo preguntas clarificadoras, verificando matices. Luego se volvió hacia Ricardo. El jeque no está rechazando los términos. Está pidiendo flexibilidad en la estructura de pagos, debido a las leyes islámicas de finanzas. El interés como tal está prohibido en su religión. Necesitamos reformular como una participación en utilidades en lugar de intereses por pago diferido. ¿Eso es legal?, preguntó el abogado corporativo. Es estándar en finanzas islámicas, respondió Keisha. El resultado económico es el mismo, solo la estructura cambia para cumplir con sus principios religiosos. Puedes redactarlo. Ya lo hice. Keisha mostró su laptop. Mientras ustedes discutían, preparé 3 opciones diferentes de estructura de pago, todas compatibles con la Sharia. El jeque, cuando Keisha le presentó las opciones en árabe perfecto, se reclinó en su silla con una sonrisa de satisfacción. Mumtaz, dijo. Excelente. Al final de las 3 horas, no solo se había firmado un acuerdo preliminar, sino que el jeque había expresado interés en 2 proyectos adicionales. Cuando se despidió estrechó la mano de Ricardo, pero con Keisha fue diferente. Le habló en árabe durante varios minutos, con una calidez genuina. Después de que se fueron, Ricardo preguntó, ¿qué te dijo? Keisha sonrió, con los ojos brillantes. Dijo que en 30 años de hacer negocios internacionales, nunca había sido tan bien entendido por alguien fuera de su cultura. Me preguntó si tenía familia. Le conté sobre mis hijos. Me ofreció becas completas para que estudien en Abu Dhabi si quieren. Se le quebró la voz. Dijo, tu empleador tiene mucha suerte de tenerte. Asegúrate de que lo sé. Ricardo tragó saliva, sintiendo el peso completo de esas palabras. Al día siguiente, Ricardo convocó a Keisha a su oficina. Ella llegó con su uniforme de limpieza, asumiendo que el momento mágico había terminado. Pero cuando entró, encontró a Ricardo y todos los socios esperándola. Había una silla vacía en la mesa de juntas. Siéntate, por favor, dijo Ricardo. Keisha se sentó, con el corazón acelerado. Keisha, comenzó Ricardo, y había emoción genuina en su voz. Ayer salvaste un contrato de $500 millones. Más importante, nos diste una lección de humildad que nunca olvidaremos. Hizo una pausa. Hemos pasado 15 años ignorándote, caminando junto a ti todos los días sin verte realmente, asumiendo que porque limpias pisos, no tienes nada que ofrecer, y estábamos completamente, vergonzosamente equivocados. Los otros socios asintieron. Queremos ofrecerte un puesto, continuó Ricardo. Directora de Relaciones Internacionales para Medio Oriente y África. Salario inicial de 95,000 pesos mensuales, más bonos. Oficina propia. Asistente. Presupuesto para capacitación y viajes. Keisha se quedó sin aliento. Pero quiero ser absolutamente claro. Ricardo se inclinó hacia adelante. Esto no es caridad, es justicia. Muy tardía, pero justicia al fin. Tú tienes habilidades que necesitamos desesperadamente, y nosotros tenemos 15 años de ceguera que compensar. Javier añadió, también queremos revalidar tu título de maestría. La empresa pagará todos los costos. Es lo menos que podemos hacer. Keisha tenía lágrimas corriendo libremente por su rostro oscuro. Yo, no sé qué decir. Di que sí. Ricardo sonrió. Y perdónanos por tardar tanto en verte. Sí, susurró Keisha.
Sí, acepto. 6 meses después, Keisha Johnson estaba en su oficina del piso 42, Novi coordinando 5 proyectos en Emiratos, Qatar, Arabia Saudita, Egipto y Marruecos. Sus hijos estaban en buenas escuelas. Había comprado un pequeño departamento en una zona segura. Pero lo más importante, era visible. Un día, una nueva empleada de limpieza, una mujer indígena de Chiapas, entró tímidamente a su oficina. Disculpe, señora, ¿puedo limpiar? Keisha levantó la vista y sonrió calurosamente. Claro, ¿cómo te llamas? María, señora. Mucho gusto, María. ¿De dónde eres? De Chiapas, señora. De una comunidad tzotzil. ¿Hablas tzotzil? María pareció sorprendida. Sí, señora, pero aquí solo, nunca escondas tu idioma, interrumpió Keisha firmemente. Es parte de quién eres. ¿Estudiaste algo, María? Contabilidad, señora. Pero no pude terminar. Keisha escribió en una tarjeta. Ve a Recursos Humanos mañana. Diles que yo te mando. Estamos buscando asistente contable. Si te interesa, aplica. María tomó la tarjeta con manos temblorosas. En serio, señora, en serio. Porque todos merecemos ser vistos, María. No solo el uniforme que llevamos. Cuando María se fue, Keisha miró por la ventana hacia la ciudad. Pensó en los 15 años limpiando pisos. En todas las veces que había sido invisible. En todas las puertas cerradas por el color de su piel. Y sonrió. Porque ahora ella era la que abría puertas. ¿Y tú? ¿A cuántas Keishas has ignorado? ¿Cuántas veces has asumido que alguien no tiene valor porque tiene un trabajo inferior? O este porque su piel es más oscura. O este porque vienen de donde vienen. Esta historia nos enseña algo brutal. El talento no tiene color. La excelencia no conoce clase social. Y la persona que ignoras hoy podría ser exactamente quien necesitas mañana. Pero más allá de eso, cada persona merece ser vista. No porque puedan darte algo, sino porque son humanos. La próxima vez que veas a alguien limpiando, sirviendo, trabajando en lo que la sociedad llama trabajos menores, recuerda, no sabes su historia. No sabes qué idiomas habla, qué títulos tiene, qué sueños perdió por la necesidad. Míralos a los ojos, di su nombre, reconoce su humanidad, porque el día que necesites algo de ellos, tal vez sea demasiado tarde para empezar a verlos. ¿Estás listo para abrir los ojos?